Estaba empacando mis cosas cuando mi hermano Leo me dijo con una sonrisa cruel: este negocio necesita liderazgo real, no mujeres emocionales. Yo solo sonreí y le dije: felicidades por tu promoción. Pero lo que Leo no sabía era que acababa de cometer el error más grande de su vida. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi padre anunció que se retiraría del restaurante El Corazón de Casa, el lugar que había sido el centro de nuestra familia desde que yo era niña. Papá tenía 65 años y había trabajado sin descanso toda su vida. Se lo merecía. Quiero que Leo tome el control, dijo durante la cena familiar. Es el mayor, y los hombres entienden mejor los negocios. Sentí una punzada en el corazón, pero no dije nada. Había trabajado en el restaurante desde los 15 años. Conocía cada detalle, cada cliente, cada empleado. Pero en mi familia, las tradiciones eran sagradas. Leo, por el contrario, apenas había pisado la cocina en los últimos 5 años. Había estudiado administración y trabajaba en una empresa de contabilidad. Pero era hombre, era el mayor, y eso bastaba. El día que Leo oficialmente tomó el control, llegó al restaurante vestido con un traje caro y una actitud aún más cara. Llamó a todo el personal a una reunión. Habrá cambios, anunció con voz firme. Este lugar ha sido manejado de manera muy emocional. Necesitamos eficiencia, no sentimentalismo. Miré a María, nuestra cocinera principal desde hace 15 años. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Carlos, nuestro mesero más querido, bajó la mirada. Todos sabíamos que algo malo se aproximaba. Después de la reunión, Leo me pidió que fuera a la oficina. Mi corazón latía fuerte, pero mantuve la calma. Isabel, comenzó, sin siquiera invitarme a sentarme. He estado revisando las cuentas y analizando las operaciones. Creo que es hora de hacer algunos ajustes. ¿Qué tipo de ajustes?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Eres demasiado blanda para este negocio, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Siempre consolando a los empleados, dándoles días libres por problemas familiares, regalando comida a clientes que no pueden pagar. Esto necesita liderazgo real, no alguien que se pone sentimental por una sopa. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba. Esa sopa de la que hablaba era mi creación especial, la que había convertido a nuestro restaurante en el lugar más querido del barrio. ¿Qué estás diciéndome exactamente?, pregunté, manteniendo la voz firme. Que ya no necesitamos tus servicios, respondió sin pestañear. Puedes llevarte tus cosas hoy mismo. El silencio llenó la oficina. 30 años de mi vida, desde que era una adolescente ayudando después de la escuela, hasta convertirme en la persona que conocía cada secreto de ese lugar. Y ahora, mi propio hermano me echaba como si fuera una extraña. Pero en lugar de llorar o suplicar, hice algo que Leo no esperaba. Sonreí. Felicidades por tu promoción, le dije con calma. Estoy segura de que te irá exactamente como te mereces. Esa tarde, mientras empacaba mis cosas, los empleados se acercaron uno por uno. María me abrazó con lágrimas en los ojos. Carlos me dijo que esto era una injusticia. Pero yo los tranquilicé. No se preocupen, les dije. Todo va a estar bien. Confíen en mí. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Leo no sabía, era que yo tenía algo que él nunca podría obtener. Algo que estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Mientras caminaba hacia la puerta por última vez, miré hacia atrás y vi a Leo en su oficina, revisando papeles con aire triunfante. Pobre Leo. No tenía idea de lo que acababa de hacer. 3 días después de ser despedida, estaba en mi pequeño apartamento cuando sonó el teléfono. Era María, y su voz sonaba desesperada. Isabel, necesito hablar contigo. Es urgente. Nos encontramos en un café cerca del restaurante. María se veía nerviosa, mirando constantemente hacia la ventana. Leo está volviéndose loco, me dijo en voz baja. Ayer intentó preparar tu sopa especial para los clientes habituales. Siguió la receta que encontró en el archivo, pero... ¿Pero qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sabe horrible. Completamente diferente. Los clientes se están quejando. Don Ricardo, que viene todos los jueves por 20 años solo por esa sopa, la probó y dijo que sabía como agua sucia. Sonreí levemente.
La receta que Leo había encontrado era solo una lista básica de ingredientes que yo había dejado intencionalmente. Pero lo que hacía especial a mi sopa no estaba escrito en ningún papel. ¿Qué más está pasando?, pregunté. Todo se está cayendo a pedazos, susurró María. Leo despidió a Carmen de la limpieza porque dijo que era un gasto innecesario. Ahora él mismo tiene que limpiar los baños, y ya sabes cómo es Leo con el trabajo manual. Me reí a pesar de todo. Leo siempre había sido demasiado orgulloso para ensuciarse las manos. Pero eso no es todo, continuó María. ¿Recuerdas el sistema de proveedores que tú manejabas? Leo no entiende nada. Ayer llegaron 50 kilos de tomates podridos porque no sabía que con el proveedor López hay que revisar la mercancía antes de aceptarla. Tú siempre lo hacías. Cada palabra de María me confirmaba lo que ya sabía. Leo había visto solo la superficie del negocio. Nunca se había dado cuenta de los cientos de pequeños detalles que yo manejaba silenciosamente. ¿Y los empleados?, pregunté. Están furiosos. Carlos está buscando otro trabajo. Y Luis del delivery, bueno, ayer Leo lo regañó frente a todos los clientes por llegar 5 minutos tarde. Luis llevaba trabajando con nosotros 8 años sin una sola queja. Mientras María hablaba, yo ya estaba haciendo planes. Había estado esperando este momento durante años, sin saberlo. María, le dije tomando su mano. ¿Confías en mí? Por supuesto, respondió sin dudarlo. Entonces necesito que me hagas un favor. Quiero que le digas a Leo que tienes la receta completa de mi sopa especial. ¿Pero cómo voy a...? No la tienes, la interrumpí con una sonrisa. Pero él no lo sabe. Dile que la encontraste en mi viejo escritorio. Que está dispuesta a dársela, por un precio. María me miró confundida. ¿Qué estás planeando? Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondí. Al día siguiente, mientras Leo se desesperaba tratando de salvar el restaurante, yo estaba en el banco solicitando un préstamo. Tenía todos mis ahorros de 20 años de trabajo, y había encontrado un pequeño local perfecto a solo 3 cuadras del restaurante familiar. La ironía era deliciosa. El local había estado vacío durante meses porque el dueño anterior no sabía cómo atraer clientes. Pero yo sabía exactamente qué hacer. Esa noche, recibí una llamada que había estado esperando. Isabel, era la voz de Leo, pero ya no sonaba arrogante. Sonaba preocupada. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué?, pregunté con fingida inocencia. Sobre la receta. María dice que la encontró, pero quiere dinero por ella. Eso es extorsión. ¿Extorsión?, me reí. Leo, yo trabajé 20 años desarrollando esa receta. Si María la encontró y quiere venderla, es su derecho. Pero es el plato más popular del restaurante, su voz sonaba desesperada. Sin él, estamos perdiendo clientes todos los días. Entonces págale a María, respondí simplemente. O aprende a cocinar algo mejor. Hubo un silencio largo. Finalmente, Leo habló con voz quebrada. Isabel, sé que cometí un error. Tal vez fui demasiado duro contigo. Pero somos familia. ¿No puedes ayudarme? Por un momento, sentí pena por él. Pero luego recordé sus palabras. Este negocio necesita liderazgo real, no mujeres emocionales. Lo siento, Leo, le dije. Pero estoy ocupada construyendo mi propio futuro. Que tengas una buena noche. Colgué el teléfono y miré los planos de mi nuevo restaurante extendido sobre la mesa. Pequeño, acogedor, con espacio para 30 personas. Exactamente lo que había soñado. Lo que Leo no sabía era que María nunca había encontrado ninguna receta. Porque la receta nunca existió en papel. Estaba en mi memoria, en mis manos, en mi corazón. Y pronto, estaría en mi propio restaurante. 2 semanas después, mientras Leo pagaba una fortuna a María por una receta falsa, yo estaba dando los toques finales a mi nuevo restaurante. Lo había llamado Isabel's Kitchen, simple, honesto, exactamente lo que era. El local era pequeño pero acogedor. Paredes de ladrillo, plantas en cada mesa, luces cálidas que creaban una atmósfera familiar. Era todo lo contrario al ambiente frío y formal que Leo había impuesto en el restaurante familiar. Pero lo mejor de todo era mi equipo. Carlos había sido el primero en venir a verme. Isabel,
me dijo con los ojos brillantes. Escuché que abriste tu propio lugar. ¿Necesitas un mesero? ¿Estás dispuesto a dejar el restaurante donde has trabajado 15 años? Le pregunté. Ese lugar ya no es el mismo, respondió con tristeza. Leo nos trata como si fuéramos máquinas. Ayer regañó a Ana frente a una mesa llena de clientes porque se tardó 30 segundos extra explicando el menú. Algunos clientes hasta se fueron sin ordenar. Uno por uno, los mejores empleados del restaurante familiar comenzaron a tocar mi puerta. Ana de la caja, Luis del delivery, incluso Carmen la señora de la limpieza que Leo había despedido. No puedo pagar tanto como el restaurante grande, les advertí honestamente. No importa, dijo Ana. Prefiero trabajar menos dinero pero con dignidad. María fue la última en llegar. Vino una noche, después de cerrar el restaurante familiar. Isabel, me dijo con lágrimas en los ojos. No puedo más. Leo descubrió que la receta que le vendí no funciona. Está furioso. Dice que lo engañé. ¿Y qué le dijiste? La verdad. Que tú nunca escribiste la receta completa. Que todo estaba en tu cabeza y en tu corazón. Me reí. ¿Y cómo reaccionó? Se puso como loco. Gritó que eres una manipuladora, que planeaste todo esto. Luego me amenazó con despedirme si no conseguía la receta real. ¿Y qué vas a hacer? María me miró con determinación. Renuncié. Ahí mismo, frente a él. Le dije que si quería la receta, tendría que pedírtela él mismo, con respeto. La noche de la inauguración de Isabel's Kitchen fue mágica. No hice gran publicidad, solo invité a algunos clientes regulares del viejo restaurante. Pero la noticia se extendió rápidamente. Don Ricardo, el señor que había comido mi sopa especial durante 20 años, fue el primero en llegar. Isabel, me dijo con una sonrisa enorme. Escuché que finalmente tienes tu propio lugar. ¿Vas a preparar tu sopa especial? Por supuesto, le respondí. Pero esta vez será aún mejor. Y lo era. Sin la presión de Leo, sin tener que economizar en ingredientes, sin prisa por servir más mesas, pude cocinar con el amor que siempre había querido. La sopa no solo sabía como antes, sabía como debía saber. Los clientes no podían creer la diferencia. La señora Esperanza, que había comido en el restaurante familiar durante décadas, me dijo: Isabel, ahora entiendo por qué la comida sabía tan especial. No era solo la receta, eras tú. Pero lo que más me emocionó fue ver a mis empleados. Carlos bromeaba con los clientes como nunca había podido hacer bajo la supervisión estricta de Leo. Ana sonreía genuinamente mientras tomaba las órdenes. María cantaba mientras cocinaba. Es como si hubiera recuperado mi alma, me dijo María esa noche mientras limpiábamos. Mientras tanto, las noticias que llegaban del restaurante familiar eran cada vez peores. Leo había contratado empleados nuevos, pero ninguno duraba más de una semana. Los clientes se quejaban constantemente. Las reseñas en internet eran terribles. El servicio es horrible, escribió una cliente. La comida no sabe nada como antes. Y el dueño es grosero con su personal. Otra reseña decía: vine aquí durante años, pero ya no es lo mismo. La comida está fría, el servicio es lento, y el ambiente es tenso. No volveré. Pero la verdadera sorpresa llegó 3 semanas después de mi inauguración. Era un sábado por la noche, y mi pequeño restaurante estaba lleno. Había una lista de espera de 30 minutos, algo increíble para un lugar tan nuevo. Estaba en la cocina cuando Carlos se acercó con una expresión extraña. Isabel, me dijo en voz baja. Tienes una visita. Salí de la cocina y no podía creer lo que veía. Leo estaba parado en la entrada, con un traje arrugado y ojeras profundas. Se veía como si no hubiera dormido en días. Los clientes lo reconocieron inmediatamente. Algunos susurraron entre ellos. La tensión en el aire era palpable. Leo me miró directamente a los ojos. Por primera vez en su vida, se veía vulnerable. Isabel, dijo con voz quebrada. Necesito hablar contigo. El restaurante completo se quedó en silencio. Todos los clientes, todos mis empleados, todos estaban mirando esta confrontación que había estado esperando durante semanas. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó Leo con voz temblorosa. No,
respondí con calma. Todo lo que tengas que decirme, puedes decirlo aquí. Frente a las personas que conocen la verdad. Leo miró alrededor del restaurante. Vio a Carlos, Ana, María y Carmen, todos los empleados que él había maltratado. Vio a don Ricardo y a los demás clientes regulares que habían abandonado su restaurante por el mío. El restaurante está en problemas, admitió finalmente. Los clientes se van. Los empleados renuncian. Las ventas han bajado un 70%. Y, pregunté, sin mostrar ninguna emoción. Necesito tu ayuda, dijo las palabras que nunca pensé que escucharía. Necesito que regreses. Necesito tu receta. Necesito que me perdones. Un murmullo recorrió el restaurante. Algunos clientes parecían sorprendidos. Pero yo había estado esperando este momento. Leo, le dije con voz firme. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que me despediste? Isabel, yo. No, lo interrumpí. Quiero que todos escuchen exactamente lo que me dijiste. Dijiste que era demasiado blanda para el negocio. Que el restaurante necesitaba liderazgo real, no alguien que se pusiera sentimental por una sopa. Leo bajó la cabeza. Estaba equivocado. ¿Equivocado sobre qué exactamente? Presioné. Sobre todo, admitió. Sobre ti. Sobre el negocio. Sobre lo que realmente hace funcionar un restaurante. ¿Y qué hace funcionar un restaurante, Leo? Las personas, susurró. Los empleados que cuidas. Los clientes que conoces por su nombre. El amor que pones en cada plato. Don Ricardo se levantó de su mesa. Permíteme decirte algo, jovencito, le dijo a Leo con voz firme. Yo he comido en tu restaurante durante 20 años. Pero no iba por el nombre en la puerta. Iba por Isabel. Por su sopa, por su sonrisa, por la forma en que recordaba que a mi esposa le gustaba el té sin azúcar. María se acercó a él. Leo, durante 15 años trabajé en ese restaurante. Nunca, ni una sola vez, me preguntaste sobre mi familia. No sabías que mi hija estaba estudiando medicina. No sabías que mi esposo había perdido su trabajo. Pero Isabel sí lo sabía. Ella me daba días libres para las citas médicas de mi hija. Me prestaba dinero cuando no llegaba a fin de mes. Uno por uno, cada empleado compartió su historia. Cada uno explicó por qué había dejado el restaurante familiar por este pequeño lugar. Leo escuchó en silencio, y por primera vez en su vida, entendió realmente que había destruido. Isabel, me dijo finalmente. Sé que no merezco tu perdón. Pero papá construyó ese restaurante para la familia. No quiero que desaparezca por mi culpa. Leo, le respondí, papá no construyó ese restaurante para la familia. Lo construyó para crear un lugar donde las personas se sintieran como en casa. Donde los empleados fueran tratados con respeto y los clientes fueran valorados. Entonces déjame intentarlo de nuevo, suplicó. Déjame aprender de ti. No, le dije con una sonrisa. Yo ya no necesito ese restaurante. Tengo mi propio hogar ahora. Leo me miró confundido. ¿Entonces qué va a pasar con el restaurante familiar? Eso depende de ti, le respondí. Puedes seguir intentando dirigirlo como un jefe. O puedes aprender a liderarlo como un hermano mayor. ¿Me darías la receta?, preguntó con esperanza. No, respondí. Pero te voy a dar algo mejor. Saqué un papel de mi bolsillo y se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó. Una lista de todos los empleados que despediste o que renunciaron. Sus números de teléfono. Y una sugerencia, llámalos. Discúlpate. Pregúntales qué necesitan. Escúchalos realmente. Leo miró la lista con lágrimas en los ojos. Y Leo, añadí, la receta nunca fue el secreto. El secreto siempre fueron las personas. Cuando aprendas eso, tal vez puedas salvarlo. 6 meses después, recibí una carta de Leo. El restaurante familiar había sobrevivido. Había llamado a cada empleado, se había disculpado personalmente, y había cambiado completamente su forma de manejar el negocio. Nunca será tan bueno como tu nuevo restaurante, escribió. Pero al menos ahora es un lugar donde las personas quieren trabajar y comer. Mientras tanto,
Isabel's Kitchen se había convertido en el restaurante más querido del barrio. Isabel, me dijo María una noche. Gracias por enseñarme que un trabajo puede ser más que un trabajo. Puede ser una familia. Mientras cerraba el restaurante esa noche, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Leo había intentado quitarme mi lugar en el negocio familiar. Pero sin saberlo, me había dado algo mucho mejor, la oportunidad de crear mi propio legado. A veces, las mejores bendiciones vienen disfrazadas de traiciones. Y a veces, perder todo es el primer paso para ganar algo aún mejor.